Me sentía muy culpable por dentro. Antes de darme cuenta de que era lesbiana, criticaba a las personas homosexuales. Ay, a mí me pasaba eso también. Pero sin saber que, o sea, como sin saber que era inconscientemente. Hola, esta soy yo y esta es Camila, a punto de decir cosas medio funables, pero bueno, X, somos chavos. Vamos a contarles algunas experiencias de cómo ha sido crecer en una familia evangélica ortodoxa siendo parte de la comunidad LGBT. Este video puede ser ofensivo, así que véanlo a su responsabilidad y bla bla bla. Como primera pregunta, cuéntame un poco sobre tu infancia. Mi infancia, para ponerlos en un contexto, mi familia es evangélica, son creyentes religiosos bastante ceñidos a sus creencias. Como persona perteneciente a la comunidad no fue fácil, sin embargo no todo fue malo, ¿no? Como niña, desde muy temprana edad, tenía que ir a la iglesia, debía ir todas las semanas, casi que todos los días. Los fines de semana debía ir, los domingos madrugaba a la iglesia. Mi vestimenta siempre tenía que ser acorde, entonces debía colocarme vestidos, faldas. No podía escuchar música que no hablara de Dios, no podía colocarme aretes. De hecho, los aretes me los puse hace como 2 años, hace muy poco. Uy, es de poquito. Nada de maquillaje, claramente, no podía colocarme pantalones, siempre en faldas. Más o menos crecí así, con esas creencias inculcadas por mis papás, porque a ellos también les inculcan en la iglesia que sus hijos deben seguir esa misma ruta del evangelio, del cristianismo, y ya eso fue mi infancia en cuanto a mi familia. Pero no todo fue malo, claro, porque al principio pues uno es muy inocente y no se cuestiona muchas cosas, ¿no? No se cuestiona el lugar donde nació, pero pues más adelante empieza a repercutir en uno esas creencias. Y yo me identifico totalmente con eso porque también, bueno, no hace poco, pero digamos que hace como unos 5 años atrás, yo también debía ponerme faldas y vestido y todo eso porque eso era lo que me habían enseñado y no había otra cosa. Y siento que he hecho como de alguna manera un trabajo como de rebeldía con causa y tratar de salirme de esos patrones que me han enseñado. O sea, entiendo totalmente esa parte porque yo también fui criada en un hogar que es evangélico, religioso. No voy a mencionar cuál es la iglesia, pero es la misma, ¿no? Y es bien complejo tratar de romper todos esos patrones para una poder ser libre. Por ejemplo, ¿cuáles eran tus creencias y en qué momento notaste que no te identificabas mucho con eso? Pues mis creencias desde el principio iban acorde a esta religión que mencionamos, por lo mismo de que era pues muy pequeña, pero a eso de los 12 años, cuando uno empieza a entrar como en la preadolescencia, adolescencia, uno empieza a ver que recuerdo, y esto es chistoso porque en primaria a los niños siempre les hacen como festividades por el Día del Niño, por Halloween, entonces siempre les dicen como mañana vienen vestidos con su disfraz favorito, de su personaje favorito, y yo pues como nunca me cuestionaba nada y estaba incluso muy segura de la religión que me estaban inculcando en la casa, pues yo incluso decía como no, es que ustedes se van a ir al infierno porque se disfrazan, y yo no iba disfrazada ese día de nada. Total. Pero me sentía como más, como no sé, como ese ego de poder decir, es que ustedes están mal. Total, sí, es verdad. Entonces, pues es chistoso, ahora lo veo y digo, qué putas. Pero ya más adelante, entrando como en la preadolescencia, adolescencia, tipo 11, 12 años, uno empieza a ver que ya los niños de alrededor de uno empiezan a tomar sus propias perspectivas. Entonces uno también lo empieza a hacer. Y ya los niños como que se interesan en otras cosas, ¿sí? Ya empiezan a desarrollar sus propios gustos musicales y uno también lo quiere hacer, pero se da cuenta de que en la religión dice que no se puede. Hay un choque siempre. Exacto. Ahí es cuando yo digo, ok, me estoy empezando a sentir cohibida por la religión que profesaba hace algunos años. Es que en ese momento ahí yo siento que ya es donde se convierte como en fanatismo y es como un límite para uno poder desarrollar su personalidad en realidad. Exacto. Y ahí es donde entra lo tóxico de alguna manera. Primero empieza por la música, que uno dice, ¿por qué no puedo escuchar reggaetón o incluso cualquier canción que no hable de Dios? ¿Sí? Es extraño, ¿por qué no lo puedo hacer? Quería cortarme el pelo y no lo podía hacer, ¿no? Porque las mujeres deben tener el pelo largo y yo me veía con el pelo largo y no me gustaba. Entonces ahí empezaba a chocar a esa misma edad, como de los 12 años. Pero pues uno está muy pequeño y uno no se atreve a desafiar a la autoridad que está en la casa, que son los papás y que creen en esta religión. Pues nunca me rebelé, nunca hice mayor cosa, pero a esa edad yo ya tenía celular. No sé qué edad promedio está para tener celular. Como a los 14 yo tuve, por ejemplo.
Ok, pero yo tuve más temprano, yo tuve celular desde muy pequeña y me empecé a hablar con una muchacha que es de la misma iglesia, pero ella es de estas amigas que buscan mejores amigas y se vuelven muy unidas, pero yo estaba confundida, ¿ok? Hay que aclarar. Al principio no fue como, hey, ¿qué somos? ¿Somos novias? ¿Sí? No, siempre lo tomé como una amistad, pero me empecé a enamorar y yo no lo sabía porque nunca había experimentado el amor como tal, nunca me había enamorado, era la primera vez que sentía algo más por una persona y no sabía cómo expresarlo, pero sí le tiraba indirectas a la nena como... cuando nos besamos, no sé, así como amigas. En algún momento ella me llegó a corresponder, pero luego fue como, no más. Sí. Pero yo ya estaba como ya estaba chocando mucho más, ya no era solo por la música ni por la forma de vestir, sino porque algo dentro de mí chocaba con la religión y ya me estaba empezando a molestar más de lo normal. Pero ya dentro de mí era como, ok, tal vez no, esta religión no lo es todo para ti y no te identificas con ella. Y por ejemplo, yendo por ese lado un poquito, ¿en qué momento supiste que eras lesbiana o sáfica? Como que dijiste, creo que sí me gustan las chicas. Ok, sí. Pues en ese entonces no fue como, no me puse una etiqueta como tal en el primer momento, simplemente fue como, o sea, me sentí muy mal al principio porque venía de todas estas creencias y empezar a sentir algo por una mujer era como, ¿por qué? Me siento culpable, ¿sí? Porque si mis papás me han dicho que es de esta forma, porque yo lo estoy haciendo de otra forma, ¿sí? Y no lo puedo controlar, que es lo peor. Entonces me doy cuenta cuando ya siento algo más por la nena que te digo. Con ella te diste cuenta como sí, que... ya, yo... Como que ay, acéptalo. Acéptalo. Le digo esto fue heavy porque era tarde en la noche, yo estaba en el celular, como siempre me acostaba muy tarde y mi hermano también lo hace y estamos en cuartos muy junticos, entonces yo le escribí por WhatsApp, ¿puedes venir tantico a mi cuarto? Y él sí, entró a mi cuarto y yo antes de contarle me hice un mar de lágrimas porque me sentía muy culpable por dentro. Antes de darme cuenta de que era lesbiana, criticaba a las personas homosexuales. Ay, a mí me pasaba eso también. Sí, o sea, yo ya tenía TikTok en ese entonces que antes se llamaba Musical.ly, algo así. ¿En serio? Yo soy de la vieja guardia. Yo nunca. Entonces tenía Musical.ly y ahí aparecían cosas gays y yo les comentaba, no, está muy mal, la Biblia dice eso. No, ¿en serio? Y entonces yo... Pero sin saber que, o sea, como... Sin saber que era inconscientemente. Lesbiana. Ajá, no lo sabía y más años lo sentía, años después me di cuenta de todo. Pero entonces yo realmente pensaba que estaba mal ser homosexual. Entonces, claro, darme cuenta de que yo lo era, o sea, hacer lo que tanto critiqué, pues es un choque bastante duro. Pero claro, entonces yo me sentía bastante culpable y por eso me quebré en llanto con mi hermano y le digo, soy lesbiana, y él me dice, la verdad no recuerdo bien el diálogo, él me dice como que si estaba segura, como que no pasaba nada, pero sin decirme como, está súper bien, me alegro por ti, no, o sea, fue como, ok, ¿sí? ¿Te sentiste como juzgada por él o...? No me sentí juzgada como tal, sentí que descansé un poco porque ya alguien sabía. Sin embargo, no me sentí la persona más apoyada del mundo, ¿no? No recibí muchas palabras de afecto como no te preocupes, no llores más, ¿sí? No. Parce, a mí me pasó eso también. Yo sí era como que todo fue inconscientemente. De hecho, yo me besaba con niñas, pero era inconsciente. O sea, yo no sabía que era lesbiana, pero me besaba con niñas. Como que nunca lo cuestioné, solo como que fluía y una vez yo estaba en mi celular y me llegó un mensaje de una chica con la que yo estaba saliendo y mi hermano se dio cuenta, mi hermano mayor. Y él sí me dijo, mami, yo a usted la apoyo en todo lo que usted quiera y todo bien. Entonces como que por ese lado sí me sentí un poquito más acompañada, que así debería ser siempre, pero pues bueno, no pasa y por eso es que estamos hablando de esto justo ahora. ¿Has reprimido tu orientación sexual? Que sí. Claro, pues antes lo hacía muchísimo, era mi diario vivir, incluso hasta hace muy poco. Sin embargo, a pesar de que ahora ese tema no es tan tabú en mi casa y en mi familia, lo sigue siendo en la calle, o sea, y en espacios públicos. Muchas veces uno, por sentirse seguro, evita tener contacto con su pareja o hacer muestras de cariño porque siente que
hay hombres, hay personas que juzgan, que son homofóbicas y te puedes llegar a ser agredido incluso, o te miran mal. Entonces muchas veces uno prefiere no ser tan cariñoso en público y se reprime por la misma homofobia, porque si fueran personas heteros nadie estaría diciendo nada. Y me sigue pasando en la familia, no en la familia de la más cercana de papás y hermanos, porque ellos ya lo saben y ya es un tema que se ha súper hablado, pero por ejemplo en reuniones familiares que está la abuela, que está mi abuelo, que están mis tíos, mis primos chiquitos, que todos tienen menos de 12 años, una vez me dijo una persona de la familia, me dijo, van a venir tus primos, entonces por favor no te pongas cariñosa con tu pareja. Y entonces, ¿qué putas? Como que sigue... Como sí, o sea, ya sabemos que lo eres, pero entonces comporta. Horrible. Entonces sí, obviamente uno reprime su orientación diariamente, muchas veces en muchos lugares. ¿En algún momento has sentido como esa homofobia interiorizada, o sea, por ti misma, como que tal vez te ha traído algún conflicto interno? O sea, ¿aún hoy en día lo sigues teniendo o ya superaste eso? Ya lo superé, pero antes era algo que repercutía bastante en mí, por lo mismo que te digo de esas creencias, crecer pensando que está mal y luego darte cuenta que tú eres así, te juzgas mucho internamente. Yo lloraba, incluso recuerdo pedirle a Dios cuando oraba antes que por favor me quitara ese sentir. Entonces, ¿tuviste algún proceso de aceptación? La verdad, como fue hace bastantes años, no recuerdo exactamente haber tenido ese proceso, porque precisamente yo no lo hablaba con nadie, entonces siempre todo estuvo dentro de mi cabeza. Yo todos los diálogos de aceptación lo estuve dentro de mí, porque no lo podía hablar con mi familia y tampoco era muy de amigos, entonces nunca fue como, oye, hoy me siento así y me estoy sintiendo mejor ya con mi orientación. No, sí. Y de hecho, lo curioso y la razón por la que digo que no tuve un proceso como tal o que no lo recuerdo es porque lo olvidé completamente. En mi casa mi mamá se dio cuenta de que yo era lesbiana y ya pues los demás se dieron cuenta y fue como, qué decepción, fue lo peor que nos pasó en la vida, bórralo de tu memoria. Entonces nunca, jamás lo hablamos después del boom de la vieja es lesbiana. Lo hablaron conmigo, pero regañándome porque había subido una foto a mis estados de WhatsApp con una banderita LGBT. Entonces me regañaron por eso, como porque está publicando cosas con esa bandera y así. Eso fue lo único que se habló. Después, años después, nada, o sea, nada, nunca me preguntaron, bueno, ¿y tú sigues siendo lesbiana? No, jamás. Entonces, ya se me quitó. Ahí. Pero, por ejemplo, ¿y cómo haces para que eso no afecte tu identidad? Como esa homofobia en tu casa o en la sociedad. ¿Cómo haces para tener un escudo para eso y poder ser libre de tantos prejuicios? Creo que me ayudó en parte el hecho de que mis papás y mi familia fuera tan tajante con el tema y que no se tocara. Me hizo más fuerte porque, si ya viví toda esta mierda en mi casa, a mí qué me importa lo que diga una persona que no me conoce. Hizo que a mí no me importara un carajo. ¿Qué pasa? Y es algo que yo le decía a mi hermano hace tiempo, y era que a ti esa religión te la meten por los ojos. O sea, si no es tu familia, son las personas que asisten a la misma iglesia y buscan tu número y buscan la manera de contactarte y llegan a tu casa y te cantan canciones y te dicen, ¿por qué no has vuelto a la iglesia? La serenata. La serenata. Me llevaron varias veces serenata. Entonces, gracias. Pues esa terapia de choque con la religión hizo que la odiara más. Si a mí me hubieran dicho desde el principio como, esta religión existe, es la que nosotros profesamos y si te interesa puedes hacerlo, mira, se trata de esto, yo hasta quizá en algún momento me hubiera interesado, pero como desde el principio fue como, esto es lo que tienes que hacer y es así, pues hizo que yo le cogiera fastidio. Eso es lo que me permite ahora como, me importas un culo, ¿sí? Porque ya fueron tantos años de que me fastidiaran que ahora ya es como me tienes sin cuidado absoluto. Eso es lo que me ayuda hoy en día pues, a no importarme un carajo lo que piense mi familia y la gente externa. Genial. Llora. ¿Cómo saliste del closet con tu familia? Yo no tuve salida del closet, a mí me sacaron del closet porque, pues como les decía, yo tenía celular desde pequeña, o sea, antes de los 10 años yo ya tenía celular, aunque no era nada avanzado, le entraba mi tal Quintón y WhatsApp. Entonces hablaba con la nena que te digo que es clave en esta historia. Saluda en nombre.
Tú sabes quién eres. Nunca tuvimos nada, nunca fuimos novias, nunca nos cuestionamos qué éramos. En algún momento nos llegamos a dar un pico, pero era muy inocente realmente, o sea, era un pico nada más. Hablábamos de eso, o sea, como que yo una vez fui a la casa de ella, nos dimos un pico, luego llegamos a las respectivas casas y hablamos de eso, del tema por WhatsApp. Y a mí me gustaba mucho tocar el tema porque, aunque no sabía que era lesbiana, me gustaba hablar del tema. Como, oye, si te gustó, lo volveríamos a hacer, pero así súper niñas, o sea, súper pequeñas. Y en un momento yo le tenía clave al celular. A mis papás como que nunca les picó mucho el tema de revisarme el celular, no me pedían la clave, yo tenía el celular con mi propia clave. Y una vez, estando incluso en la iglesia, llega un primito mío y me dice como, ¿cuál es la clave del celular para jugar? ¿Qué juego? Mi Talking Tom. Y yo se la dicto y mi mamá alcanza a escuchar la clave. Y ella la anotó la clave y yo no me di cuenta. No hagan eso, no hagan eso. Entonces, Eso también la pasa. En serio. Entonces mi mamá como que en la noche me dijo que yo me estaba acostando muy tarde, entonces que ella me iba a quitar el celular y que en la mañana me lo regresaba. Claro, pues yo me quedé súper dormida, al otro día como que no estudiaba, no sé. Y mi mamá llega de trabajar, ella se va a trabajar en las mañanas a las 8 de la mañana y regresa tipo a mediodía. Bueno, ¿y mi celular dónde está? No lo dejó aquí en la casa, no lo dejó en su cuarto, seguro se lo llevó al trabajo. Y ahí empezó como, uy, ok, pero no se sabe la clave, no se sabe la clave. Y me llama al cuarto de ella y me dice como, me dice esto y no se me olvida, lo tengo súper marcado, me dice, usted no sabe las ganas que tengo de morirme. Y empieza a llorar. Pucha. Y yo, ay, ¿Qué gonorrea, hice? ¿qué pasó, weón? ¿Qué hice aparte de haber nacido? Me dijo como que había visto las conversaciones con la niña que estaba hablando. Me dijo que dejara de hablar con la niña o ella le decía a la mamá de la muchacha. Y yo no quería que la pelada se viera afectada por el tema que estaba pasando en mi casa. Entonces le dije, ok, yo le dejo de hablar. Me quitaron el celular, la casa había un computador de mesa, lo usaba, como que entraba a Facebook y trataba de contactarla y ella a veces me respondía, la verdad es que ahí ya la pelada estaba como, ¿tú quieres algo más conmigo? Y te saludo pero de lejos, pero yo seguía muy tragada y una vez de noche llega mi mamá y sale del cuarto y me ve que yo estoy en la sala, en el computador tratando de hablar con la pelada y yo trato de cerrar todo súper rápido y no me cierra. Entonces ve que estoy hablando con la nena y entonces le quitan los cables al computador, o sea, yo ya no podía usar el teclado ni mouse, o sea, el computador ya no me servía. Entonces definitivamente no pude hablar con ella, me quitaron el celular como por medio año y yo estuve así, no sé qué hice. ¿Medio año? Sí, no sé qué hice, no sé qué hice en ese tiempo, la verdad. Y fue así y ya, no se habla más del tema, simplemente no tiene celular y ya. ¿Y cómo lidiaste con esa reacción de tu mamá? No era muy rebelde, o sea, yo no decía como, ustedes están mal, nunca afronté la situación como tal, simplemente me quedé callada y ellos se quedaron callados también. Y ya simplemente fue quitarme el celular, quitarme el contacto con la pelada, a ver si así se me quitaba la maricada y no pasó, pero lo intentaron. ¿Qué consejo podrías darle a una persona que está de pronto en este momento descubriendo su orientación sexual y que tal vez le da miedo indagarse a sí mismo, a sí misma y decir, bueno, estoy sintiendo esto y no sé cómo afrontarlo con mi familia, por ejemplo? A mí ya de 12 años. Ush, pues no sé, es difícil, es imposible a esa edad independizarse, entonces uno no puede ser tan chocante con los papás porque hay papás que son como, bueno, tú quieres hacer eso, vete de la casa. Pero como estás muy pequeño y es imposible independizarse a esa edad, yo creo que lo mejor, que no es lo mejor, pero es lo único que se puede hacer muchas veces, es primero estar muy seguro de uno mismo. Como internamente uno saber que lo que uno está haciendo no está mal. Empezar desde ahí. Y desde que uno está seguro de uno mismo, las cosas se tornan un poquito más fácil en el exterior. Porque si alguien llega y te cuestiona y tú no estás seguro de ti mismo, pues no estás en nada, o sea, tú tienes que estar muy seguro de ti. A partir de ahí, pues obviamente uno tiene que ser muy cuidadoso porque si dependes de otra persona, pues, y vives en su casa, es complicado pararse y decir yo soy así porque muchas personas van a reaccionar mal. Entonces,
esperarse un poco con las personas que hay en tu casa, háblales desde el amor, desde la paciencia, entender que pues ellos también vienen de un sistema de creencias que los ha hecho ser como son y muchas veces ellos no han tenido la posibilidad de cuestionarse sus propias creencias. Es difícil y uno muchas veces crece como con ese rencor hacia ellos de por qué nunca cambiaron su posición sabiendo que yo era así, ¿sí? No, porque nunca se acercaron a mí, pero si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, tratar de acercarse un poco. O lo aceptas también. Ajá. Ya. Pero yo creo que el primer paso, independientemente de si te aceptan o no, es estar muy seguro de ti mismo. Eso diría, ese es el consejo, como independientemente de lo que pase afuera, tener unas bases sólidas dentro de ti, que ya más adelante podrás demostrarle al mundo que no era una etapa, que realmente eres así y vales como persona. Como agregando otra cosita más, yo antes tenía una relación muy preciosa con mi mamá, antes de salir del closet, porque me pasaba que yo sabía que me gustaban las chicas, pero nunca se lo dije a mi familia. Tal vez ellos lo dudaban y tal vez lo cuestionaban y todo eso, pero nunca me dijeron nada, como que creían de pronto que era una etapa y todo eso. En pandemia yo decidí cómo decirlo, ¿no? Hicimos una reunión familiar y todos diciéndonos en qué estaba fallando la otra persona y todo eso, porque sí hubieron como sombras un poco en ese tiempo, porque pues todos estábamos junticos ahí, no podíamos salir, entonces era como aguantar el temperamento de la otra persona y así. Y yo caí en depresión, me dio ansiedad y bueno, me tocó buscar ayuda psicológica y todo eso, por toda esta homofobia interna que yo había desarrollado a raíz de la religión. Cuando yo decidí decir en esta reunión que a mí me gustaban las chicas y que no me gustaba que no me apoyaran o que dijeran cosas hirientes hacia mi persona, ahí se rompió como un lazo que yo tenía con mi mamá, que eso me hiere mucho y siento que sí me gustaría hablar siempre desde el amor, porque no quiero ser ese tipo de personas que va a la iglesia y luego están señalando o juzgando a las otras personas por, qué sé yo, por la forma en que una se quiere vestir o por quien una decide amar. Y yo entiendo lo que tú estabas diciendo ahorita sobre también ser comprensivo con la opinión de los demás o tal vez la personalidad también que han tenido que desarrollar, por ejemplo, nuestros padres, y que tal vez la religión ha sido su refugio, que los ha ayudado a forjar su persona. No está tan chévere señalar eso porque la identidad, digamos que es una cosa bien delicada. Sí me gustaría decir desde el amor, como que la comunicación con Dios es individual. Si tú crees en Dios o si no crees en Dios, eso es muy tu problema. Pero sí siento que de alguna manera estas religiones lo que hacen es separar a las personas en vez de unirlas. A mí me ha tocado también hacer, de hecho hace poco, un proceso como de aceptación hacia mí misma, porque yo sí he tenido mucha homofobia interna. Ha sido un proceso bien complejo y que no debería ser así. Si decides amar a alguien, sea mujer u hombre, no sé, como que no es problema de los demás. Y la familia se supone que es un grupo de apoyo y no de odio o de, qué sé yo, como de juzgar o señalar, sino que es como un refugio. Entonces, pues que tengamos en cuenta esto y que tengamos en cuenta las palabras o lo que vamos a decir a otra persona, porque no sabemos si estás hiriendo una parte de esa persona. Para cerrar este podcast, pues añadir eso, y muchas gracias, Cami, por compartirnos tu experiencia. De verdad, para mí es importante escuchar eso porque me hace sentir que no estoy sola en todos estos procesos. Y ya, bueno, eso. Gracias a ti por invitarme.